Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX, cadena de emisoras Columbia, 98.7 FM y 760 amplitud modulada. Dirección electrónica www.columbia.co.cr. Columbia, más de 65 años haciendo radio útil. Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. 2:30 de la tarde, bienvenidos a Sin Filtros, esta lluviosa tarde del día de hoy que amanecimos primero meneaditos y después con un montón de noticias que compartir con ustedes, pero siempre agradecidos, Marianela Cordero, por compartir esta hora de programa hasta las 3:30 aquí por Columbia. Las 2:30 es la hora a la que nos citamos aquí con usted en redes sociales, en la página web, a través también de la aplicación de Radio 2 Digital con todas las emisoras del Grupo Columbia. ¿Y qué queremos? Conversar otras voces, escuchar también qué opina usted acerca de las noticias que son noticia hoy, de lo que estamos hablando ahí en el trabajo, en el autobús, en la oficina, en la casa. Y por supuesto comenzamos también saludando a don Mauricio Rivera, que está en los controles. Hola. Es que a la distancia. Sí, todavía, igual que la vez pasada cuando hicimos la confesión de la perillita, nos estamos acostumbrando a las caras, los compañeros. Pero Mauricio tiene micrófono, ¿ah? Sí. Así es, buenas tardes Freddy, buenas tardes a Marianela. Verdadero placer estar aquí con ustedes. Cuando usted quiera intervenir, don Mauricio, usted será bienvenido. Y les recordamos entonces que a través de nuestras cuentas de Twitter, @FreddySerranoCR, @MarianellaCorde y el hashtag Sin Filtros o la etiqueta Sin Filtros, pueden participar y también opinar acerca de los temas que traemos hoy. Freddy, ¿me podrías presentar a nuestra invitada? Por supuesto que sí puedo presentarla porque aparte de colega es amiga de nosotros dos y nos agrada mucho tenerla con nosotros. Directora de la página crhoy.com, que ha crecido de una forma abrumadora. Yo creo que ya van para 3 años, Silvia Ulloa, de estar ustedes, de haber inaugurado este ambicioso proyecto. Bienvenida a Sin Filtros. Muchísimas gracias a los dos. Es un verdadero placer estar con ustedes y con los radioescuchas. Sí, vamos a cumplir en enero 3 años de haber iniciado este ambicioso proyecto que nos ha deparado muchísimo trabajo, pero también, gracias a Dios, y muchísimas satisfacciones. No es una página, no es un periódico digital, es más allá de eso. Ya, ¿de qué hablamos cuando hablamos de serhoy.com o de un medio digital? Es una plataforma multimedia. Es un medio digital consolidado, con mucho orgullo lo digo, creo que es la primera vez que lo digo públicamente, pero es un medio que gracias a los lectores y a los seguidores que tenemos en redes sociales se ha ido consolidando, y yo diría que hoy por hoy es un proyecto ya no en ciernes ni en proceso, sino un proyecto consolidado. Cuando lo pensaban en un inicio, era muy retador el ver hoy, 3 años prácticamente después, y que de tus palabras salga la palabra consolidado. En aquel momento era dudoso todo, era inesperado lo que realmente iba a pasar con un medio que iba a romper con lo tradicional, que estaba tratando de ver hacia adelante y ganar, digamos, ese terreno que otros estaban apenas ensayando. Sí, cuando a mí me plantearon el proyecto, yo dije, no, este señor está loco. Cuando se dice este señor, se dice Leonel Baruch. Sí, Leonel Baruch, que es el inversionista y el presidente de la junta directiva. Yo dije, está totalmente loco. ¿Por qué? Sí. Porque me parecía irreal. La primera vez que yo hablo del proyecto con él fue cerca de 2010, y a mí me parecía todavía increíble que un medio de comunicación en Costa Rica se fuera a sostener siendo únicamente digital. No había nada igual. Y asumir el reto fue asumir el riesgo, ¿verdad? Bueno, yo entré y yo dije, bueno, aquí voy a tener trabajo 6 meses seguramente, y después voy a tener que salir a la calle con un rotulito. Es que había que estar loca entonces también para decir que sí. Un poco, porque además había que estar, y lo reconozco, totalmente loco para asumir un proyecto
de 24 horas, 365 días al año. Y estoy loca, más loca que hace 3 años. La jornada de trabajo no se acaba, porque digital es buscarlo ya, porque sucedió ya, y quiero que la noticia me la tengan ya redactada, ver el video, ver la foto, ya. Es peor que la televisión, que ya la habías probado, más tan inmediata como la radio, no sé. Más inmediata que la radio. Yo creo que es mucho más inmediata que la radio, porque además las estaciones de radio en su mayoría tienen una mezcla, ofrecen en su dial una mezcla de música, de programas, no son noticias 24/7. Nosotros sí lo somos. Y claro, mezclamos entretenimiento, inactuales, temas muy diversos, pero lo que pasa, y esa es nuestra promesa desde el día 1, le llevamos al lector, al seguidor, lo que pasa cuando pasa. Cuando hablas de ese desgaste, que ahora vos estás más loca, decís que hace 3 años, yo no creo que sí, porque yo creo que siempre has tenido ese chip, Silvia, de hiperactividad periodística. ¿A qué te referís exactamente? Porque cuando hablamos de 24 horas en Costa Rica, hay gente que a veces deja de decir que este país no da para tanto, que no hay tantas noticias que se puedan generar. Pero ustedes han llegado al punto en que hay un ritmo prácticamente exigido de publicación. Totalmente, hay un ritmo exigido de parte de los lectores. Los lectores ya no están acostumbrados a que tiembla y son 20 minutos. No, tiembla y son 3, 4 minutos. Lo que tarde alguno de los observatorios en enviar la información. Y lo quieren saber y lo quieren saber ya. Y los lectores lo exigen. ¿Qué ha pasado? Que no han tirado nada. ¿Qué ha pasado? Que no hay publicación. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la información? Y muchas veces el flujo de información y la cantidad de información es tanta y el flujo es tan rápido que la gente las pierde de camino y no las ve. Entonces nos preguntan, ¿qué pasó que ustedes no han publicado tal cosa? Vea, señor, aquí está. Y nuestras publicaciones vienen con hora, y si las publicaciones son, se modifica la información, viene en una nota aparte, ¿verdad? No hay actualizaciones sobre material viejo, sino que son actualizaciones frescas en el momento. Silvia, hay quienes en medio de esa vorágine de tratar de llevar ese ritmo pueden quedarse en el camino. ¿Cuál ha sido esa curva de aprendizaje más difícil para poder mantener una plataforma digital con ese ritmo, con ese nivel de exigencia, con esa gran competencia que también de una u otra forma ya existía, tal vez en un ritmo menor, que ustedes, yo creo, y lo digo ya a título personal, les han exigido a la competencia a ponerse a pedalear más fuerte? ¿Cuál ha sido el sacrificio humano? Yo creo que todos los que ingresamos el día 1 y los que estamos hoy en CR hoy, hemos pasado por una curva de aprendizaje constante. Yo creo que es una plataforma más que una curva, porque se mantiene constante. ¿Por qué? Porque el universo de Internet cambia tanto todos los días, porque Twitter cambia cosas, porque Facebook cambia cosas, y entonces hay que aprender cuál es el nuevo algoritmo y cómo funciona y cómo hay que postear y cómo hay que mandar la información. Entonces es una curva de aprendizaje constante. ¿Es cansado? Claro que es cansado, pero es riquísimo saber que el espacio de Internet es infinito y son infinitas las posibilidades, y entonces te vas exigiendo a vos mismo y le vas exigiendo al medio y le vas exigiendo a los compañeros cosas diferentes y cosas nuevas y cosas que puedes crear y puedes hacer, que posiblemente a mí me tomas hacer una cosa que a un muchacho de 20 le va a tomar 5 minutos, pero no importa, es el reto de aprender y de hacer y de mover y de variar y de llevarle al lector, que no siempre lo sabe hacer y no siempre lo sabe conseguir y no siempre lo puede obtener, esa información que quiere saber. Había una información, creo, Silvia, que no iba a tener cualquier paginita, ni cualquier periodiquito, ni cualquier mediacito. Y era una entrevista con el presidente de la República. Hace 3 años, probablemente, si llega xyz.com a Casa Presidencial, queremos una entrevista con el presidente, pues va a quedar en la lista de espera y va a quedar probablemente de último detrás de los medios tradicionales o más sonados. Y sin embargo, CR hoy tuvo esa oportunidad y se sentó y de frente y bastante, no voy a decir agresivo, pero directo al grano con el presidente de la República. Y ahí es donde, bueno, vimos, yo ya la conocía, la Silvia que estaba preguntando, ahí frente a Luis Guillermo Solís,
pero ahí es donde uno ve mucho el carácter del medio, el carácter, la línea editorial. ¿Cómo definirías la línea editorial de crhoy.com? Y lo digo pensando en esa entrevista, que a mí me gustó mucho, honestamente, ver que ya las fuentes, y una fuente tan importante como la Presidencia de la República decía, sí, voy a hablar con una página web. Uh-huh, uh-huh. Ese proceso fue largo. Nos tomó posiblemente 6 meses conseguir esa entrevista. ¿Con el Guillermo Solís? Con el presidente. El presidente no quería. Bueno, y si hablamos para atrás, con Laura Chinchilla les tomó más, yo creo. No, nunca quiso sentarse en uno a uno. ¿Por qué? No lo sé. Creo que me tuvo miedo. ¿Por qué? Por eso te pregunto por la línea editorial. Porque la línea editorial es una línea editorial directa, de frente. No hay relaciones públicas. Lo que hacemos es periodismo. Periodismo directo. Y de cuestionar, ajá, y de dudar, y de decir, no señora, no me creo el mensaje que usted me está diciendo. Yo tengo estas dudas y quiero que me las aclare. ¿Cómo le explicamos al oyente la diferencia entre ser aguerrido, periodísticamente hablando, entre ser directo, como decís vos, y esa línea de respeto que tal vez la contraparte pueda decir, este es un medio que falta el respeto, o eso es un medio que se aventura a publicar de una forma viciada, agresiva per se, uh-huh, conspirativa per se? Uh-huh. ¿Cómo le explicamos esa línea? Sí, yo creo que, a ver, para que se atrevan a decir que hay una línea conspirativa, no sé si lo dicen o no, pero yo creo que hacer una acusación de ese nivel es gravísimo en cualquier ámbito. Y para eso habría que, pues, analizar y desarrollar que haya toda una trama atrás, ¿verdad?, montada con objetivos. El objetivo nuestro es informar. Y para informar uno tiene que cuestionar. A mí me enseñaron mis ex jefes, mis profesores, mis mismos compañeros de trabajo y de universidad, que para hacer periodismo había que cuestionar y había que preguntar. Y entonces uno se informa primero de qué es lo que hay de antecedente y qué es lo que está pasando, y va y sobre eso hace sus preguntas y va y cuestiona. Porque decirle que sí a una figura política solo por decirle que sí y quedar bien no es hacer periodismo. Entonces yo te hago la pregunta contrario senso. ¿Qué pasa con los demás? ¿No están haciendo eso? Yo creo que hay algunos que no lo están haciendo. ¿Al punto que se convierten en qué? ¿Relaciones públicas? Algunos sí se convierten en relaciones públicas, nada más. ¿Y por qué crees que sucede? Creo que es más fácil cuando uno va y cuestiona, uno va y pregunta. Le pasa como me pasó a mí ese día con el presidente de la República, que me dijo que nosotros éramos especialmente combativos y especialmente críticos. Uh-huh. Sí lo somos. Sí, o sea, yo no voy a publicar que se va a Intel, que esa fue una crítica que nos hicieron, si no estoy segura de que se va a Intel. Nosotros lo teníamos seguro y lo teníamos confirmado incluso por una fuente de gobierno en off. Ya sabíamos de los movimientos internos, sabíamos de todo lo que estaba pasando, y el gobierno se atrevió a desmentir información que tenía desde hacía no 1 ni 2 meses, sino desde hacía 6 meses. Lo sabían, lo manejaban y se lo ocultaron a la gente. ¿Por qué? Porque estábamos en campaña política. Uh-huh. Porque no les convenía. Casos como este, Silvia, hacen no solo que sea más difícil la relación con la fuente, porque le estás diciendo, no es cualquiera que le está preguntando, pero también ganarse la credibilidad de frente a los colegas. Y sí recuerdo que hubo mucho estira y encoge, y creo que muchas de las noticias o los enfoques de CR Hoy hacen que muchos colegas levanten las cejas y digan, por un lado, en algún momento se ha criticado las notas, digamos, de entretenimiento o light. ¿Cómo sentís que vemos el resto de los colegas a crhoy.com en su línea editorial, en ese tipo de... Porque también eso de Intel, y que dicha que citaste el caso, fueron los primeros que lo dijeron. Sí, nosotros fuimos los primeros que lo dijimos. Pero mucha gente dijo, no, pero es que no es... ¿verdad? A ver, hasta que no lo digan X, Y o Z, yo no les voy a creer. Exactamente. Y cuando tomamos la decisión de publicar, yo dije, bueno, lo confirmamos, como les digo, no con una, sino con varias fuentes. Sabíamos lo que estaba ocurriendo al interno, sabíamos que había habido reuniones internas
donde ya le habían anunciado a ciertos colaboradores de Intel lo que sucedía, y ahí fue donde tomamos la decisión de publicar, sabiendo el riesgo que eso conllevaba y sabiendo que eso le iba a doler a mucha gente, no solo a la gente que iba a perder el trabajo, sino a ciertos colegas que puede ser que tuvieran alguna pista o la información, pero que no se habían atrevido a tirarla. Silvia Ulloa, directora de CR Hoy, no saben cómo me agrada escucharla, así como la conocemos, sin filtros. Es que Silvia es así. Pero nunca había estado al frente y dando la cara y perfilando ese nombre de Silvia Ulloa como la persona que está detrás de un proyecto que ha generado la verdad, a honor a quien honor merece, el hecho de que se encuentren en la vanguardia de los medios electrónicos de consulta en Internet noticiosa. Porque no solo se queda ahí, no solo es directa, no solo es aguerrida, no solo no le tiene miedo a nadie, sino que también se ha comido, como decimos en la calle, broncas. Ha hecho editoriales muy filosos y ha tenido confrontamientos con colegas. Así que yo creo que al volver de la pausa tenemos más preguntas que hacerle a Silvia, y también con ella queremos revisar las noticias de hoy. Tenemos otro tema para la segunda media hora del programa. Perdonen la poca modestia, pero está sabroso Sin Filtros hoy. Así que son las 2:45, regresamos por Colombia con Un País en Sintonía. Vamos a una pausa comercial. Todos hemos hecho de todo para ganarnos un carro, pero en Movistar es más fácil, porque con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 2:46 de la tarde, una tarde lluviosa, una tarde en la que estamos hablando, a mí me parece, con una de las periodistas que no había estado nunca bajo la luz, bajo la lupa, como sí otros colegas, pero que ha construido una carrera muy brillante y que se encuentra hoy al frente de la página de internet, que es una plataforma, que es un medio de comunicación, que muchos consultan y que se ha convertido ya en un referente, en un medio, decía ella, consolidado. Decía ella que se encuentra más loca que nunca. Decía ella que es directa, que no le tiene miedo a nadie, que es confrontativa y que sí, que a veces tiene que decir las cosas como son. Recuerdo, por ejemplo, antes de que empecemos a hablar de las noticias de la tarde, como un editorial, y tal vez no lo recuerdo textualmente, pero cuando yo lo leí, yo dije, esa es Silvia Ulloa. Doña Laura me tiene harta. Me tenía harta, porque era víctima de todo. Y uno no puede ir por la vida siendo víctima de todo. Uno tiene que asumir sus responsabilidades y tiene que asumir las consecuencias de los actos buenos y malos que hace. Y de los errores y de los aciertos. Y todo era culpa de todo el mundo menos ella. Y en este caso de Luis Guillermo Solís... Por eso no me quiso dar entrevista nunca. Sí, meses, recuerdo que también duró ese hoy solicitando la entrevista. En el caso de Luis Guillermo Solís, todavía no te harta, pero... ya tuviste un encuentro primerizo con él. ¿Crees que te vaya a volver a dar otra entrevista y lo ves? Yo espero que sí, porque además constitucionalmente tiene el deber de hacerlo. Es un funcionario público y la Constitución lo establece, él tiene que rendir cuentas. Uh-huh. Y a las consultas de prensa debe darle gestión. Yo esperaría que sí, yo creo que don Luis Guillermo es un señor hábil, políticamente hábil, tanto así que se echó a la mayoría del país a la bolsa, es un gran comunicador. Tal vez no le gusta que le pregunten lo que él no quiere escuchar, pero ese es mi trabajo. Así ¿A qué político le gusta que le pregunten lo que no quiere que le pregunten? Yo creo que a nadie, ¿no? Es que yo creo que a nadie le gusta. El tema es cómo reaccione. Exactamente. Y yo creo que él tiene la habilidad para reaccionar bien y reconocer. Me parece que ha tomado posiciones muy hábiles en ciertos temas, como por ejemplo los cuestionamientos sobre su asesor en Casa Presidencial, Iván Barrantes, sobre los gastos de campaña. Me parece que ha sido hábil al manejarlos políticamente. Y
y yo esperaría que sí, que nos dé otra entrevista pronto. Silvia, en este camino de 3 años, pareciera, 3 años suena poquito, pero en realidad es un montón, y sobre todo si has estado desde el inicio y si esto es 24 horas, porque internet no se apaga y la gente no quiere, la gente está leyendo serie hoy desde otros países, los ticos se están enterando a través de lo que pasa en Costa Rica también a través de este medio. Yo sé que uno puede decir, esto es lo que hicimos bien, esto lo hemos hecho muy bien. También puedes decir, creo que en esto nos equivocamos y ya lo estamos. ¿Cómo ha sido ese proceso de prueba y error también? Porque debe haber algunas cosas que vos digas, sí, nos equivocamos y ahora estamos haciéndolo mejor. Algunas tal vez nacerán de críticas del público y otras serán cosas que solo ustedes como redacción se den cuenta y digan, esto lo vamos a mejorar, no lo estábamos haciendo bien. Sí, yo creo que nos ha faltado, creo que hemos tenido cautela a la hora de hacer muchas cosas. Y aunque para algunos puede resultar precipitada ciertas publicaciones, no lo hacemos, y eso creo que lo hemos demostrado si las cosas no están confirmadas y si las cosas no están claras. Por ejemplo, la información de Citi no la teníamos confirmada y no me importó que otros medios la tiraran antes. Si ellos lo tenían confirmado, bien por ellos. Lo tiramos cuando ya sabíamos y teníamos confirmación. Creo que nos ha faltado un poco incorporar ciertos elementos más multimedia, y ese es en el proceso en el que estamos. Y creo que vienen cosas bonitas y sorpresas agradables para los lectores. A veces la gente se fija en pequeñas cosas que uno no sabe si hacerles caso o no. Ojo que dije la gente, que siempre he criticado mucho que la gente es una cosa, una nebulosa muy rara. Cuando hay algunos contenidos light, cuando hay algunos contenidos divertidos o enfoques que uno dice, ¿y esto aquí qué? ¿Se puede hacer o por qué no se puede hacer nada más el otro tipo de contenido que la gente considera correcto o esperable de una página entre comillas seria, y de repente te das cuenta que la gran cantidad de clics que llegan a través de esos enlaces es un mal necesario, como las notas de YouTube en televisión? O sea, explícame un poco, porque yo creo que eso es lo que la gente ha resentido, que de repente dicen, ¿qué hace esto aquí? La gente resiente cosas livianas y cosas de entretenimiento. Sin embargo, a diferencia de las notas de YouTube en una hora de televisión, si usted no quiere, usted no le da clic a la nota de YouTube y le da clic a las notas sobre el déficit fiscal, que tenemos más de un año de estarlas publicando. Pero a mí me pasa algo interesante con eso, sí, perdón que interrumpa. ¿No es como frustrante darse cuenta que a veces esas notas tienen muchísimo más visitas o muchísimo más clic que esas otras? Sí y no. ¿Por qué? Porque yo entiendo a la gente. No hay nada más bonito que ver algo que te haga reír o algo divertido. ¿O a quién no le interesa que Beyoncé vino aquí y se hospedó en el Four Seasons? La gente lo criticará. Las columnas de Don Edgar. Las columnas de Don Edgar cantidad Espinosa, de veces que se reenvían. Polémicas, que hay gente que no está de acuerdo. Sí, pero todo el mundo las quiere leer. Y te sacan de la realidad un rato, 2 minutos, 30 segundos, 5 minutos. Pero igual de satisfactorio es saber que desde el 2012 veníamos cuestionando la refinería de Recope con China por un crédito que iba a ser totalmente perjudicial para los costarricenses, y que bueno, se llegó a algo que veníamos cuestionando desde 2012, la ruta San José-San Ramón, y le dijimos a la gente, eso le va a costar a usted un peaje de más de 6,000 colones. Y ahí fue donde la gente entró en conciencia. Esa línea, esa forma de hacer periodismo, hasta publicando, por ejemplo, el escándalo del Grupo Nación, que también ha sido otro de los temas que ahí es donde se ha leído y ahí es donde se le ha dado un seguimiento, le ha ganado a Silvio Ulloa, a su equipo, pero a Silvio Ulloa especialmente porque hasta trabajó ahí, en ese grupo, enemigos. No lo sé. Posiblemente hay gente a la que le caigo menos bien que antes o le caigo más mal que antes. Pero es que yo no me desgasto en pensar eso. Así como no me desgasto, me detengo en las críticas de los lectores, las leo, creo que hay unas que son válidas, creo que hay sugerencias muy respetuosas que nos hacen que son más que válidas, y trato de responderles a todos. Pero creo que no caerle bien a alguien o que se convierta en mi enemigo porque estoy diciendo una verdad,
a mí no me preocupa, ni me arruga, ni me afecta. Yo me voy a dormir igual de tranquila que hace 2 años, o 3 años, o 5 años. Y la sala de redacción de cerehoy.com es bien joven. Bien joven, y no lo digo Sí. como un defecto, porque también la directora es bastante joven, ¿verdad? Mm. Hablemos, es algo que yo también creo que ha servido. Antes uno que hacía, Freddy, como estudiante de periodismo, uno llevaba el currículum a radio, tele o prensa pensando a ver en algún lado necesitarán, ojalá, algún practicante, y ahí iba uno medio. Y ahora más bien creo que los medios electrónicos son una puerta más para ir a aprender, formarse, y es una redacción joven, pero también experimentada. Hay una mezcla interesante. Hay gente que traía ya en su mochila carrera y camino recorrido, y hay muchachos recién graduados, jovencitos, que han sido una sorpresa maravillosa. Gente con ganas de aprender, con ganas de trabajar, gente que tiene claro que el periodismo no es un trabajo de 7 a 5, Ni de caer bien. que es una pasión, que no es de caer bien, que se vale cuestionar, que se vale dudar, y que si no lo hacemos, estamos cometiendo un error. Y gente que quiere que el proyecto crezca y que se ha puesto la camiseta casi que cosida, tatuada y más. Empezando por la directora, que también le ha pasado su factura. Sí, pero es mío. Es mi trabajo, es mi esfuerzo y son mis frutos. Y yo me siento más que orgullosa y más que plena con lo que se ha hecho. ¿Todavía quiere entrevistar a doña Laura? Sí, claro, la hemos ¿Quién más? pulseado. ¿Y a quién más? ¿A quién más tienen el tintero que tal vez... Al fiscal todavía general no que se querido? me ha quitado. Es que cuando ya se crea esa fama, ese es el problema que ocurre, digamos, a nivel de operación diaria, ¿no? De que cuando se quiere tener una entrevista, se busca la forma, la fuente, porque sabe a lo que se va a enfrentar. Pero Silvia, perdón, ¿te dicen que no nada más, o te dicen mándame las preguntas, o te dicen no porque tal y Le tal? 8 dicen, días. mándeme las preguntas. Que creo que ahora tiene la agenda llena, está fuera de viaje, y ya uno cuando le repiten a uno el mismo discurso 3 veces, uno sabe, no quiere. Y peor, al día siguiente lo estás viendo en una entrevista en otro. televisión, o de O repente en le una dio al hora en periódico. radio. Pero que esto sirva también para que el público presione, porque vos mencionaste ahora algo importante, no es a quién quiero hablarle, es una obligación de los funcionarios públicos. Exactamente. Qué lamentable, no, sigue insistiendo. Yo quería una entrevista con el fiscal previo a su reelección, una reelección cuestionada. Creo que después de 4 años de trabajo cuestionado, con razones, y bueno, no se pudo dar, pero la sigo esperando. No hay que quitar el dedo del El renglón. renglón. Esa es usted. Queremos repasemos, hagamos un rápido repaso por las noticias, Con Freddy, Silvia, nada más. Con porque sí. para eso es que tenemos siempre colegas acá, para que nos ayuden a comentar un poco. Porque en la segunda media hora también tenemos otro tema en el que, por supuesto, Silvia está invitada, y ustedes también a través de redes sociales a intervenir. Bueno, esto fue con lo que nos despertamos, ¿verdad? Por supuesto, nos despertamos, no, con lo que nos fuimos a dormir, con el terremoto de 7.4 grados que sacudió El Salvador y Nicaragua, que por cierto, no tiene ninguna relación con el que se presentó media hora antes aquí en Costa Rica, que fue en Golfito. No tienen relación, pero como que de repente todo el mundo empezó a decir, y Centroamérica se está moviendo al mismo tiempo, qué miedo. Bueno, ya sabemos que son diferentes, de diferente origen los movimientos, y estar atentos nada más a esto que podría, pues sabemos que en Nicaragua y en El Salvador pues sí tuvo muchísimo más impacto. Y el otro tema que veo interesante es cómo 22 parejas están reclamando $2.2 millones por la falta de el Fecundación estado in vitro. de la fecundación in vitro, de instaurarla. Ya es demasiado lo que esta gente ha estado esperando. La verdad es que yo no entiendo. Es que hay una sentencia. Sí. Es que no es si quiero o no quiero. Bueno, pero los diputados no la es que usted frenan crea, ¿no? y ahí la comienzan a meter en la maraña y no ha habido forma Sí, que pero salga a la los luz. diputados la frenan, y fue uno de los cuestionamientos que le hicimos al presidente. El presidente pudo haber enviado la ley de fecundación in vitro a extraordinarias a la Asamblea Legislativa, y ni siquiera convocó el proyecto. Convocó 97 iniciativas y ninguna de ellas era la ley de fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque no le sirve a los intereses con los que negoció la presidencia de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo. Por eso no lo convocó, porque no se podía comprar el pleito con quienes le habían dado la presidencia legislativa a Henry Mora, que está ahí sentado en el Castillo Azul. Entonces, ¿cómo no va a ir uno a cuestionar?
¿cómo no va a ir uno a preguntar si uno ve cómo se está tejiendo esa maraña que lo que hace es que haya familias que tienen todo el derecho de tener su hijo, que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se ha cumplido y que él vaya después a Naciones Unidas a exigir que a Costa Rica se le mantenga el puesto en la Comisión de Derechos Humanos? ¿Con qué cara, señores? ¿Eso lo pudiste haber preguntado en la entrevista o no te dio tiempo de hacerlo en ese momento? Yo le pregunté sobre la fecundación in vitro y me dijo que es que era un tema complicado, que no se podía negociar en un mes. Falso, porque tiene más de un mes negociando el presupuesto, sin querer soltar los gastos superfluos que tiene ahí, incluyendo asesorías, consultorías y alquileres. Otro de los temas que es noticia hoy es que la Caja alista ya la compra de los trajes para protección contra el ébola, ¿verdad? Después de que se dieron su tiempo para el protocolo, que lo anunciaron ayer, ahora dice, ok, vamos a comprar estos kimonos, estos trajes especiales para poder protegernos en caso de que llegase alguna persona con esta enfermedad. Ya hemos hablado mucho de ébola aquí en Sin Filtros. Ayer me criticaban a mí, Marianela y las invitadas, Laura Martínez que estuvo, que es que yo estaba siendo muy fatalista, de que estaban reaccionando muy tarde y de que todo estaba perfecto porque tenemos un sistema de salud de los mejores de la región. Bueno, ahora hasta se está saliendo la noticia de que están apenas empezando a comprar los trajes para protegernos contra el ébola. Esperemos que no duren en ese proceso de la Caja lo que dura, ¿va? Acordate que no solo comprarlos, en España los tienen y no los supieron usar. El protocolo para poderlos usar, el entrenamiento. Por supuesto. Pero es que cuando se los quitan es que se contagian las enfermeras y el personal de salud, y por eso en Estados Unidos piensan que podría haber más personal sanitario infectado. Pero para cerrar el resumen de noticias, lo que Silvia mencionó acerca de la reestructuración en áreas financieras de Citi en 11 países y que termina afectando a Costa Rica con al menos 700 despidos. 700 es un montón de gente. Y así como estábamos muy contentos oyendo de cuántas plazas estaban abriendo la semana pasada, no puede uno no preocuparse por escuchar que 700 personas van para la casa. Sobre todo porque nos dice el índice mensual de actividad económica que la actividad económica sigue decreciendo y que la salida de Intel, que dijeron que no nos iba a golpear, nos sigue golpeando. Tiene una variación, dice, una expansión interanual de 2.8, continúa en descenso. El crecimiento de julio fue corregido a la baja de 3.4 a 3.1. Sí, y si le agregamos a eso la salida después de Bank of America y de otros centros de contacto y de servicios, es preocupante que ahora este banco también esté anunciando su retirada del país. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial, son las 3:02 de la tarde. Ustedes podrán darse cuenta que estamos en una conversación entre colegas, pero que hablamos de lo que usted recibe todos los días por las ondas radiales, por las páginas de internet y por la información que algunos medios sí se atreven a publicar, otros la publican con más reserva y aquí lo publicamos sin filtros. Volvemos. Vamos a una pausa comercial. La persona que dure más días metido en este carro se lo gana. Suena ridículo, ¿verdad? Y más cuando en Movistar, con solo tu plan postpago, tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3eraniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 3:03, continuamos al aire en Radio Colombia. Esta es nuestra segunda semana al aire. Escríbanos, háblenos, pregúntenos, cuestionenos, corríjanos. Aprendemos escuchando, dijo Freddy. Y queremos que Sin Filtros también sea una cita fija que usted tiene en 98.7 FM de 2:30 a 3:30 de la tarde en Colombia. Desde la semana pasada en el Vaticano, mucho movimiento. Se ha convocado a un sínodo. Se están discutiendo temas que
levantan las cejas de muchas personas, particularmente católicos, pero también los que están viendo el movimiento de estos temas con interés, pensando, ¿será que Francisco, el Papa, qué curioso, le decimos Francisco, ¿verdad? Qué confianzudos. Ese ha sido el tono con él. ¿Será que Francisco está logrando eso que pensamos que iba a ser tan difícil, lo que parecía tan complicado con Benedicto XVI, y es esa apertura, el hablar de ciertos temas que parecía que todavía nos sonrojaban? Entonces, este sínodo durante 15 días, apenas va por la mitad, sin embargo, ya muchos dicen que el Papa Francisco se está notando varios éxitos y la gente está comenzando a tener... a preguntarse si de verdad se van a lograr algunos cambios que la gente le ha pedido a la Iglesia Católica. Invitamos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica al sacerdote Mauricio Víquez. Bienvenido a Sin Filtros. Muy buenas, ¿cómo están? Muy bien, padre. Y queremos hacerle... Yo tengo muchísimas preguntas, voy a empezar. Yo soy divorciada, mi mamá es divorciada y las dos queremos ir a comulgar. Y queremos saber si se va a poder y de qué depende que podamos hacer, lo que es uno apenas de los temas que se van a mencionar durante estos 15 días. Bueno, efectivamente ha sido convocado esa tercera asamblea extraordinaria del sínodo. Antes yo quisiera que aclaráramos algunas cosas. ¿Qué es? Primero, que hay asambleas del sínodo que son extraordinarias, otras son ordinarias. Esta es la tercera extraordinaria. Ha habido 3. Una fue sobre la relación de la Santa Sede con las conferencias, otra fue la evaluación del concilio y ahora estamos en esta otra sobre la familia. Y las ordinarias, vamos a la 14 el próximo año, que es también sobre la familia. El sínodo es un órgano consultivo, delibera y presenta sus conclusiones al Papa, que acoge, ¿verdad? O sea, todo lo que se ha dicho en esos días no es del Papa, es del sínodo. Y en un año se revisa, ¿cierto? Ok, vamos a ver. Normalmente después de una asamblea sinodal, lo que se hace es que se le entregan al Papa todas sus conclusiones o el documento que sale al final del sínodo. El Papa procesa esa información y normalmente produce lo que se llama una exhortación postsinodal. Lo que pasa que el sínodo del año próximo es muy rápido, es menos de un año. Entonces probablemente todo lo que se vaya a dar en ese sínodo será la materia prima para lo que va a ser después el sínodo del próximo año, que es el mismo tema, que en realidad me parece a mí que amerita más trabajo y más esfuerzo de reflexión. Este sínodo empezó con congregaciones generales, eso significa que todos pueden hablar a la Asamblea General. Luego de la congregación general, para esta semana, lo que viene son los llamados círculos menores. El círculo menor consiste en que por idioma se reúnen y conversan a partir del resumen de la semana anterior, que es lo que se dio a conocer ayer. El documento de ayer es muy importante, es un resumen de la semana anterior. Es lo que el sínodo ha dicho, el Papa no ha puesto una palabra ahí. Y por otra parte, también hay que tomar en cuenta que esos círculos menores van a trabajar sobre ese documento. Ahora, los círculos menores son por lenguas, decíamos, trabajarán el documento y lo van completando poquito a poco. Al final va a resultar un documento último que aprueba el sínodo y se lo entregan al Papa. De modo que entonces el Papa luego ya verá qué hace con eso. Normalmente el Papa asiste a las reuniones del aula sinodal, ahí se conversa, el Papa escucha normalmente, no interviene y finalmente recibirá el producto final del sínodo. Ahora, hay que tomar en cuenta que sínodo viene de como estar en reunión o estar reunidos para algo, y eso es de lo que se trata. Y normalmente se convoca un sínodo para que ilumine, para que abra espacios. Y en este caso, pues hemos abordado el tema de la familia, sus desafíos, qué dice la Iglesia y el Magisterio sobre la familia, pero también qué se está haciendo. Y finalmente, el gran tema sería grandes problemas que tenemos que solucionar. Entre ellos, el que usted está diciendo, ¿verdad? Que finalmente llegamos a la respuesta. Exactamente, al fin. Porque toda esa introducción no contestó la pregunta de Marianela. Al final es que hay que esperarse, porque en realidad yo creo que en ese momento, primero si no va por la mitad si acaso, ¿no? Todavía no hemos llegado ni a la mitad. Sobre la situación de divorciados vueltos a casar, por ejemplo, la situación se presenta así. Hay como 3 salidas, el mismo documento que se dio a conocer ayer las indica. Una es, por un lado, la posibilidad de que todo siga igual. La otra es que haya una apertura a partir también de cada caso particular y finalmente lo que se ha llamado la vía penitencial, que beneficia a las partes inocentes en esos conflictos, que es la que propone el cardenal Casper, que es un poco el que ha estado más al frente de esta posición, la que ha explicado mejor. ¿Y quién es la parte inocente de esos conflictos? Ahí yo tengo dudas. ¿Quién define el inocente? Depende de cada caso. Ustedes saben que, por ejemplo, los tribunales de la iglesia eclesiásticos tienen una serie de procedimientos, ¿verdad?, de instrucción que se llama,
de una larguísima investigación, ¿verdad? Que determina, pues, si en el caso de que fuera un matrimonio nulo, al final se determina mediante una sentencia indicada aquí y ratificada en Roma cuando se produce una nulidad, ¿no? Ese mismo tribunal tendría que analizar las situaciones para descubrir cuál es la persona que ha pasado, digamos, por ser la víctima de una de esas divisiones. Padre, Ujú. míreme. La estoy observando. Sí, que no me caiga aquí un rayo justiciero. No, aquí no tenemos rayos. Pero usted sabe que anular un matrimonio es Súper difícil. el pelo de un bigote. Ok, a eso voy también. El mismo documento y también el instrumento Laboris es uno de los grandes temas que se están trabajando ahorita y que el mismo Papa, en este caso sí él directamente, ha dicho no podemos seguir con esos procedimientos tan larguísimos. Entonces, uno de los grandes retos es abreviar los procesos de nulidad y también más adelante, si esta vía penitencial fuera la que se impone como una salida para poder asumir, por ejemplo, la situación especial de los divorciados vueltos a casar, entonces sería el mismo tribunal eclesiástico que se encarga de determinarlo. No se improvisa, una investigación muy larga donde se entrevistan, se revisan situaciones especiales y al final se da una especie de sentencia, en este caso, indicando pues cuál es la parte inocente. Ahora, hay que tomar en cuenta que el divorciado que no se ha vuelto a casar puede comulgar tranquilamente. Revise sus actos. Bueno, pero bueno, de ahorita seguimos con ese tema porque hay otro tema que también se ha conversado más. Mami, quédate en línea también vos. Sí, yo espero mi mamá contamos que mejor. está escuchando también con interés esto, porque creo que no es solo saber qué puedo, es la actitud. O como uno como divorciado se siente a veces un poquito aparte de la iglesia, pero ahorita seguimos. Porque otros que también se sienten de una u otra forma esperanzados es la comunidad gay con este sínodo. Javier Umaña del Movimiento de Diversidad está en la línea telefónica y nos está escuchando. Y yo quisiera tal vez, Javier, antes de que el padre nos dé su punto de vista, ¿qué sensación le da a usted las palabras que salen del sínodo o del Vaticano, donde se habla de los dones que los gays pueden ofrecer a la comunidad? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Javier Umaña, soy el presidente de la Marcha de la Diversidad, ¿verdad? Solamente para aclarar que es lo que llaman algunas personas la Marcha del Orgullo LGTBI acá en Costa Rica. Ahora escuchaba al padre, con todo respeto, decir que lo que se está comentando en este momento del sínodo no son palabras específicamente del Papa Francisco, ¿verdad? Sino que es de los obispos, que el Papa ahorita solamente está escuchando y demás, pero con anterioridad habíamos escuchado muchas palabras por parte del Papa Francisco que para la comunidad podrían ser muy alentadoras, ¿verdad? Que él rescataba los dones que podía ofrecer la comunidad a la iglesia, que quién era él para señalar a una persona homosexual y demás, pero yo pienso que no pasa de ser solamente eso, palabras alentadoras que al final de cuentas terminan en nada, ¿verdad? Me parece que ahora estaban conversando del procedimiento tan retrógrado que se hace para anular un matrimonio y que una señora pues pueda ir a comulgar, que lleva una vida en comunión con Dios y demás, pero no lo puede hacer porque sencillamente la iglesia tal vez tiene toda la voluntad, pero no tiene el tiempo para solucionar su problema y definir por medio de X procedimiento el quién tuvo la culpa, si el hombre que faltó al hogar o ella que decidió decir hasta aquí, ¿verdad? Y demás, que es un proceso y un procedimiento bastante largo. Hablaban de apertura. Yo me pregunto ¿cuánto tiempo tendremos que pasar para hablar de esta apertura? Se habla de que la comunidad aquí, de que no se señala, de que se respeta y demás, y hay muchísimas personas de la comunidad LGTBI que son parte importantísima de la Iglesia Católica. O sea, estamos hablando de que no nos señalan pero no nos dan nuestro espacio. No hablan mal de nosotros, pero no se puede hablar del tema homosexual, ¿verdad? A no ser de que nos castigan, de que estamos en pecado, de que estamos haciendo mal, de que es una aberración de esto y demás, ¿verdad? Entonces no sabría si son palabras alentadoras o simplemente, como dice el dicho, nos están dando una vez más a tolillo con el dedo. Me parece que el Papa Francisco ha venido a refrescar la iglesia. Yo en lo personal soy católico, no practicante por lo mismo, porque
no estoy de acuerdo en muchísimas cosas. Tengo mi vida, tengo una común unión con Dios en lo personal. Cada vez que puedo, pues me acerco a la iglesia, ya sea católica o evangélica, pero tengo una bonita relación con Dios. Pero me parece que el Papa Francisco ha venido a refrescar un poco lo que es la iglesia, ha venido a darle como un aire, a pesar de que esto no es una lucha solamente del Papa, ¿verdad? Estamos hablando de que lo mismo pasa en la política. El presidente podrá querer hacer muchísimas cosas, pero si los diputados le ponen freno, no vamos a poder llegar nunca a nada, y me parece que eso podría llegar a suceder en el Vaticano. Muchas gracias, Javier, padre. Bueno, yo pienso que son varias cosas. Una de ellas es el procedimiento del que se hablaba ahorita, que casualmente recordábamos, para llegar a nulidad. No es retrógrado, sencillamente es cuidadoso, son pasos que hay que seguir, porque entonces cualquier procedimiento, incluso judicial en nuestros países, sería retrógrado porque dura mucho. Hay que hacer bien las cosas. Por otra parte, yo creo que no son palabras nada más. Lo que pasa es que ahora hay que aterrizar todo esto una vez que termine el sínodo en la parte pastoral. Hay que tomar en cuenta que hay que calar, es un tema difícil. Hay algunos sociólogos que hablan sobre el tema de la conciencia colectiva, y yo creo que hacia ahí hay que ir. Lo que pasa es que eso no es rápido, es más bien lento. Y que cale, que la gente vaya asimilando esas ideas, esas aperturas, cuesta. No solamente estamos hablando del ambiente eclesiástico, ¿no? A mí me parece que así como en el ambiente eclesiástico va a costar, igual va a costar en otros ambientes de nuestra sociedad. Yo trabajo en la UCR, yo me doy cuenta que todo el mundo ahí no es tan open como la gente piensa. Son temas en los cuales habrá que trabajar mucho. Igualmente pasa a nivel pastoral en las parroquias. El documento que se dio a conocer ayer dice, bueno, muy bien, vamos a ver. Las personas homosexuales tienen muchísimas carismas y dones y maravillas, sí, claro, estamos de acuerdo. Las uniones de personas del mismo sexo muestran un esfuerzo grande por seguir adelante, estamos de acuerdo, pero todavía no tenemos respuestas sobre ciertos temas. Por ejemplo, cómo asimilar pastoralmente en las parroquias, cómo iniciar grupos, por ejemplo, de personas que deseen crecer juntos en esta línea, o también cómo vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, para asimilar los niños que vienen, por ejemplo, de personas que han sido fuera, digamos, personas que han adoptado niños, por ejemplo, y que vienen a vivir acá. Entonces hay que ver qué hacemos. En fin, hay una serie de respuestas aún pendientes, y al final yo creo que el sínodo tendrá que darlas. Creo, padre, que hay dos aspectos. Primero, que esto desde el rebaño, uno a veces espera que la iglesia nos vea a todos como rebaño. O sea, no importa si el rebaño trae un lacito color arcoíris, si estos son que nos viéramos, o sea, al final, ¿qué importa? ¿Qué importa la proveniencia? O sea, de hecho, el llamarlos comunidad, el hecho de que la misma iglesia diga, sí, deberíamos acercarlos un poco más porque tienen muchos carismas que aportar, es una manera de decir, sí, no los hemos tomado en cuenta antes, comencemos a abrir espacios, lo cual es como un mea culpa hasta cierto punto de, sí, aquí hay que comenzar a hacer algunos cambios. Pero desde aquí del rebaño yo creo que no solo tenemos muchas expectativas acerca de todos los temas que se discutan en este sínodo, sino también de que dejemos de ponernos etiquetas dentro de los mismos católicos, los mismos fieles, porque al final, ¿qué importa de dónde venga? ¿Qué importa qué comunidad? Al final, si hacemos división de qué comunidad pertenece cada quien, esto va a ser un montón de células chiquititas y a cada una no se le puede hablar por aparte. Y aparte de eso, yo le agregaría de que el Papa Francisco creo que los está rebasando a todos, los está dejando atrás. Y aquí hay algunos que quieren como mantener su mismo tono y su misma estructura de discurso, y no hablo de usted, por supuesto, padre, hablo en general. Y él, con su forma tan natural de romper los protocolos y de decir las cosas como son, sin adornos, simplemente dice los mensajes que ha hecho y los gestos que ha hecho, que muchos podrán decir son simbólicos, pero que al fin y al cabo están trayendo una esperanza para renovar la iglesia. ¿Quiéranlo ustedes o no? Bueno, yo sí los quiero, yo no sé si otros no, pero en fin, a la semana tras anterior estuve en Roma en una actividad y estuvimos con el Papa una hora. Y él hizo un gesto muy interesante. Estuvo comentando aquel texto del Evangelio que se nos cuenta de un señor que sale a contratar personas a diferentes horas. Y entonces el Papa decía, bueno, uno salió a media mañana, salió a mediodía y a las 3. Y cuando dijo a las 5, dejó los papeles, se fijó en el reloj y dijo, son las 4:30, estamos a tiempo.
De modo que yo creo que estamos a tiempo para dar ese giro. El asunto es que hay que esforzarse para asimilar cosas. Freddy acaba de decir que es un lenguaje, es una propuesta, es una exigencia. Algunos muy dispuestos a asumirla, otros no tanto. Creo que es normal. Hay ciertos mensajes que son realmente revolucionarios, como ustedes acaban de decir. Expresiones que comprometen, actitudes que deben cambiar. Por ejemplo, en Evangelii Gaudium, cuando se dice que un ministro, un sacerdote, no puede, por ejemplo, poner a la gente en un confesionario como si fuera una sala de tortura, y lo dice así, ¿verdad? O cuando dice que tenemos que salir a la calle y tenemos que mostrar una cara distinta a la cara de vinagre o de eterna cuaresma, o una cara, dice él, como de funeral, ¿no? O sea, no podemos ser de esa forma. Si queremos realmente ser, como él dice, nuevos samaritanos o gente que toma de la vera del camino a cualquiera y lo lleva. Él habla de una iglesia así, en estado de salida. Él habla de una iglesia de puertas abiertas. Él habla de que la iglesia no es una aduana ni es un club de perfectos. De modo que en eso estamos. El asunto es poquito a poco. Ahora, lo que pasa en el sínodo, pues ya veremos. Estamos en la mitad apenas. Y el sínodo no es legislador, pero ciertamente le va a dar muchas ideas muy interesantes al Papa para que luego eso se plasme, ya sea en el próximo sínodo o en un documento. Las 3:20 vamos a venir al cierre de este programa Sin Filtros, y yo creo que aquí mis colegas tienen también alguna consulta para terminar con el padre Mauricio. Ya venimos. Vamos a una pausa comercial. Todos hemos hecho de todo para ganarnos un carro, pero en Movistar es más fácil, porque con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. Son las 3:21 de la tarde. Silvia Ulloa. Yo tengo una duda. Esta neoiglesia, esta apertura, Vientos frescos. Estos vientos frescos, exacto, son porque realmente la iglesia está convencida que debe ser más inclusiva y más abierta, o porque está perdiendo popularidad. No, aquí no hay nada de cosas de cálculo. Hay una preocupación real porque la idea de misericordia nos obliga, de verdad, a ser más consecuentes al estilo de Jesús. Y Jesús nunca puso límites, ni puso vallas, ni puso exigencias extras. Y no tenemos que andarse inventando si no están. De modo que entonces en esa actitud del buen pastor es como tenemos que estar. Y Francisco lo viene diciendo. Ahora, son cosas que Francisco dice hoy, pero en realidad no son nuevas, solo que dichas mejor. Y la gente los entiende. Lo dijo Juan Pablo II, lo dijo Benedicto XVI, lo que pasa es que hasta ahora... Pobrecito Benedicto tenía problemas de comunicación. Sí, porque es un profesor, ¿verdad? Entonces a veces le costaba, pero en este caso estamos hablando de un hombre dedicado a una diócesis de millones de gentes, que conocía a la gente directamente, que las trató durante muchos años, que fue párroco en una zona muy pobre de Buenos Aires. Bueno, entonces todo eso hace que efectivamente él conozca a la gente de cerca, y por eso su lenguaje, y por eso su atención, y por eso la gente lo entiende, y por eso la gente percibe cosas de un mensaje liberador que, aunque siempre haya sido así, hasta ahora se escucha con atención. Ha habido realidades, por ejemplo, que él ha dicho, que de repente se entienden. Por ejemplo, primerear. ¿Qué es primerear? Bueno, tomar iniciativas. ¿Qué significa no balconear? No ver la vida desde afuera o desde la barrera. ¿Qué significa, por ejemplo, no vivir la vida con cara de vinagre? Pues alegrémonos, porque un cristiano no puede ser así tan triste ni tan amargado. Y en general se trata de ir avanzando en esa línea, de ir percibiendo que la actitud es otra. Un día de eso me decía un padre, hay que ir más tranquilos, vamos demasiado rápido. Yo decía, no, es que el Papa no está pidiendo, ni en Evangelii Gaudium, ni en el Sínodo está pidiendo para nada una transformación concreta. Él no dice qué hay que hacer. Él dice que sí hay que cambiar radicalmente la actitud. Una actitud de salida, más misionera, más alegre, más disponible, más creativa y más capaz de abrazar. Por eso él habla de la cultura del encuentro. Es que es muy él habla de la ternura. Es súper difícil. Ahora, él nos enseña cómo. Él nos enseña cómo. Cuando él ha abrazado gente en la Plaza de San Pedro, que la gente veía casi con asco, uno dice, bueno, pues ahí está. No hay otra. Es un gesto que es profético incluso.
Pero entonces, ¿nos vamos a quedar en el discurso o vamos a llegar a las acciones? Porque estamos hablando de símbolos. Ahora, cuando por ejemplo se habla de ese sínodo es pastoral, no es un sínodo dogmático. De modo que entonces, ciertamente la doctrina no puede cambiar, pero sí la actitud pastoral, una actitud de acogida, de estar ahí. Por ejemplo, un día de estos me decía una persona, es que yo me he sentido siempre fuera, yo me he sentido echado, yo me he sentido replegado, excluido. Yo digo, bueno, pues sí, es probable que alguien le haya comunicado esa impresión, pero por lo menos en ese momento hay un llamado general de poder ser más abrazo. Sí, yo me he sentido no excluida, pero aburrida. Sí. Yo me he sentido... Que esa cara de vinagre, ¿verdad? Como que ir a la misa es aquella cosa aburridísima. Sí, yo pienso que es parte de lo que hay que ir mejorando y potenciar, y creo que todo el mundo está en esas. Ahora, ustedes acaban de decir, ¿estará alguien en desacuerdo? ¿Estará alguien llevando la contraria? Es probablemente que sí, hay gente que no está del todo de acuerdo. Pero igual, en la vida de la iglesia, el mismo Papa nos ha invitado en el sínodo a hablar con claridad. Y si a mí no me gusta algo, lo voy a decir. Y si me gusta, también lo voy a decir. En ese sentido, por ejemplo, ya Karl Rahner, un gran teólogo desde el siglo XX, había dicho que había que mejorar y potenciar la opinión pública en la iglesia. De tal manera que uno se sienta con capacidad de hablar y decir las cosas, sea que me parezca o que no algo. Y bueno, si uno argumenta bien, ¿por qué no va a decir las cosas? ¿Verdad? Y decirlas sin filtros, como le dijimos hoy, 3:25. Tenemos que irnos, padre. Muchas gracias. Mucho gusto. Muy amable. Silvia Ulloa, un placer. Que Igualmente. no sea la primera, por favor. Igualmente. Que no sea la última. Perdón. Muchas gracias. Es la primera. Que no sea la primera vez que te veo aquí, iba a decir. No, cuenten Hay muchas conmigo. más. Muchas Nos gracias. escuchamos el jueves porque mañana hay fútbol, Así así es. que nos escuchamos por Colombia sin filtros.